de cuadro ahí, estoy como que muy a la derecha, ¿no? ¿Te da pena que estés tú solo? Podemos meter la otra. No, ¿por qué me va a dar pena? No, ¿a mí pena? Pena No me los conoces. cobardes. Pena los cobardes. Pena a los cobardes. Ahí está el mosquito que hace ratito me estaba siguiendo, ahora te está siguiendo. Oh, sube ahí arriba. Mira, ahí va para allá. Ges, por eso te dice Ges, más comúnmente conocido. Gesrel. Gesrel. ¿Ya comenzó esto? Sí. Vivimos en una casa muy grande. Ahí yo nací en el centro de la Ciudad de México. En el pesebre. Exactamente. Sí. Ahí nací. Bueno, yo nací en el Hospital 20 de Noviembre, ¿verdad? Pero de inicio de infancia, ahí crecí. En Tacuba 17, hoy es el Museo de Economía. Ajá. Ah, ¿a poco? Sí, está bien interesante porque ahí vivimos cosas muy difíciles. Amigos, tuvimos que suspender la plática de los inmuebles porque se está poniendo un poco turbia, pero si quieren saber más, escríbanle por favor a nuestro amigo Gesrel. Es que no, me cuesta trabajo pronunciarlo, ok. Y vamos a platicar de otras cosas. Tenías una historia por ahí que platicar muy interesante. Sí, estábamos contando precisamente cuando, bueno, yo nací, ¿no? En donde habité por primera vez cuando vine a este mundo. Ese es un edificio muy antiguo que data, es del siglo XVI, me parece, 17. Sí, es un edificio que fue precisamente la calle Tacuba, fue la primera avenida que existió en la Ciudad de México. Entonces, muy cercana al Zócalo de la Ciudad de México, unas cuadras. Entonces ahí, bueno, pues yo viví toda mi infancia. El tema es de que, de verdad digo, para quien sea escéptico, pasaban muchas cosas muy raras ahí. ¿Cómo qué o qué? No, pues literal, o sea, sí, daba miedo, daba terror, ¿no? Muchísimas cosas. De hecho, a mi mamá pues, se le metió un ente. Sí. Cambió mucho mi madre desde ese tiempo. Uh-huh. Y haz de cuenta de que, bueno, comentaban los vecinos que en las noches si te asomabas, bueno, pues eran de esos edificios súper viejos, ¿no? Uh-huh. Vecindades prácticamente, en los cuales había una fuente y alrededor estaban los departamentos. Como en la vecindad del Chavo. No, tanto así. Sí, el segundo patio está. Ay, perdón, amigos. Sí había un segundo patio, pero no teníamos acceso a ese edificio. Ajá. Ok. Era un edificio abandonado dentro de ese edificio. Ajá. Entonces, no podría vivir ahí. Haz de cuenta de que en la casa, bueno, dentro del edificio mismo había túneles. Uh-huh. Por el tema de la conquista. Entonces había túneles que daban a diferentes ubicaciones precisamente de ahí de la Ciudad de México. Se comentaba que inclusive había uno que daba a Catedral, ¿no? Porque por ahí eran los escaparates. Precisamente. Uh-huh. Ahí ese edificio pues comentaban que ahí se utilizó para la Santa Inquisición precisamente. Entonces fue hospital. Inicialmente, bueno, pues ya leyendo, antiguamente primero fue un cementerio también, antes de que fuera edificado. Entonces pasaban cosas impresionantes. O sea, había gente que luego no se quería asomar al patio porque había una persona sentada en la fuente. Y casi siempre ese tipo de personas tenían túnicas, pero nunca se les veía la cara y nunca se les veían los pies. Entonces, sí, pasaban cosas impresionantes. De hecho, por el terremoto nos tuvimos que salir de ahí porque tuvo daños considerables ese edificio. Sí, entonces, claro. Yo me acuerdo que llegaron y pues bueno, pues poco a poco fueron yéndose los vecinos de ahí. Los fueron ubicando precisamente a algún programa de gobierno que en ese momento era Fibideso, y les daban departamentos, pero hubo quienes no se quisieron salir, y a los que querían salir les ofrecen más y más y más. Había unos que se hicieron de varios departamentos en la Ciudad de México. Ok. Sí. Seguro andan rentando ahí. Eran de esas rentas congeladas. De esas yo me acuerdo que mi abuela en ese momento creo que pagaba 28 pesos mensuales. Wow. Sí.
Sí. El propietario ya había fallecido. Imaginar? 28 pesitos. Sí. El propietario ya había muerto desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que no estaba... Ahora ya comprendo que evidentemente el inmueble no estaba regularizado para poder haber hecho... no era habitable. Que haya sido heredado. No, sí era habitable. O sea, definitivamente era habitable. Pues habitábamos todos ahí. Pero obvio se les aparecían cosas, o se escuchaban no todo cosas. El tiempo. Es más, de niño, pues varios, inclusive de mis amigos, teníamos a nuestros amigos imaginarios, ¿no? Y no nada más era yo, sino que éramos como que todos los niños ahí, ¿no? Que veíamos, que veíamos niños. Haz de cuenta, luego mi mamá me llamaba a comer, y yo estaba jugando con un carrito, y de repente decía, vente, hijo, vente, vamos a comer. Y yo, no, ahorita no estoy jugando, ¿no? Y decía que estoy jugando con Jorgito, siempre le decía, porque evidentemente yo sí tenía una interacción con esa persona, ¿no? Y ahorita te platico algo que me pasó muchos años después, ya de adulto. Ya tenía yo mis hijas, ya estaba yo grande, ya de haber tenido como unos 35 años cuando me pasó algo muy sorprendente. Y pues sí, yo veía, evidentemente, tenía un espejo, mi mamá, ahí en la misma habitación. Y yo veía a las personas adentro del espejo, pero no tenían un reflejo. O sea, yo veía de adentro hacia afuera, sí. Yo veía a las personas, pero yo no dimensionaba que esas personas no existían. Yo era muy chico. ¿Y si era un portal? No lo sé. Era un espejo nada más. Yo no dimensionaba otra cosa. Entonces de repente le decía, estoy jugando, ¿no? Y luego me enojaba y todo. Y pues mi mamá con el tema de que alguna vez, pues tuvo precisamente a alguien que se le posesionó, literal. Y tuvieron, ella sí, ahora sí, bueno, yo sí pienso y creo que ese tipo de cosas sí son verdad, ¿no? De que te tienen que hacer un exorcismo, no siempre, no sé si sea realmente un ente el más maligno que pueda haber, pero sí hay personas que tienen esa, pues no esa habilidad, esa situación de que pueden ver y sentir y presenciar cosas. Sí, clarividentes, evidentes. Sí. Yo fui así desde muy pequeño. Y de repente eso, ya cuando crecí en la adolescencia, cuando empecé yo, se me quitó hasta cuando estaba por la secundaria. Porque ya no veía yo nada, ¿no? Pero sí, evidentemente me tocaban o escuchaba voces o me decían algo que yo no entendía porque no era en español el que hablaban, ¿no? No me digas eso. No, porque por si yo he tenido sueños muy turbios, pero perdón por interrumpirte, quería decirte 3 cosas importantes, a ver si no se me olvida la 2 y la 3, porque comúnmente se me pasa eso. Pero la 1 es, sí llegué a escuchar que de hecho hay túneles en toda la Ciudad de México. Sí. Y por eso hay socavones. Y bueno, además de que pues, está construido sobre el agua. Por si no sabían y si saben, sí, y aún así compran carísimo, ¿no? Pero está construido sobre agua. Y hay un montón de túneles. Y que de hecho de Palacio Nacional vienen todos los túneles. También. Por si hay algún tipo de no sé, de algún problema, incidente, la guerra, yo qué sé, por ahí pueden escapar o venir todos los soldados o algo así había escuchado yo alguna vez. Esa es una de las cosas que te quería comentar, que a mí, no sé si lo escuché o me lo platicaron alguna vez. 2, este tema de los entes y este tema de exorcismo y todo esto, obviamente es un tema muy complicado, muy fuerte, clarividentes, videntes. Pero una vez a mí me platicaron, una persona que ya falleció, me decía, oye, este tema de La Llorona, porque sí, muchas propiedades en México se construyeron sobre panteones, aunque parezca broma y hagamos bromas en las primarias, sí. Y digamos, la niña, así hay niñas que se aparecen, o sea, realmente México somos pueblos de leyendas, de muchas historias, ¿no? Que eso es algo por lo cual también está Día de Muertos, de muchas leyendas, mucho la muerte y todo este tipo de cosas. Sí. Y esta persona me dijo, cuando tú escuches a La Llorona y se escuche cerca, es que está lejos. Pero cuando tú la escuches lejos, es que está cerca. He escuchado eso. Y te voy a decir algo. Hay un tren que le llaman La Bestia, ¿no? Que pasa por todo México, o al parecer todo México. Y muchos pueblos dicen que hay trenes fantasma,
que a veces escuchan los sonidos del tren en las madrugadas y la gente que vive cerca se asoma y no hay ningún tren. Y no hay nada. Y hay pasajeros fantasmas. O sea, claro que lo entiendo porque hubo muchas matanzas, muchos asesinatos, muchas cosas en la Revolución Mexicana. En todas las épocas han habido muchas cosas muy turbias. Pero imagínate escuchar a la Llorona de lejos y que esté cerca. Y luego esta posesión de tu mamá, que fue, supongo que fue en este inmueble, ¿no? En ese inmueble precisamente sucedió. Ajá. Y entonces ella había pasado por ese proceso y de repente yo empiezo a jugar con amigos imaginarios, porque había uno bueno y uno malo. También había otro niño que estaba dentro del espejo, que tenía peto, que tenía zapatos de charol, sí, desgastados, y de repente ese niño me empezaba a hacer muecas, me sacaba la lengua, me hacía gestos y pues yo estaba muy pequeño, eso para mí pues era una grosería, ¿no? Y me hacía desatinar, me hacía enojar y iba y lo acusaba ahora sí con mi mamá, ¿no? Y mi mamá pues habiendo pasado por este proceso pues no quería ni ir a defenderme. Claro, no, sí, yo tampoco iba y quedarte con tu amigo. Yo no sé por qué seguíamos en esa casa, la verdad. Y bueno, sí, por 28 pesos, ¿no? Sí, claro, 28 pesos. Yo también me quedaba con la casa embrujada. Sí. Los amigos. No. ¿Sí o no? Todos se quedarían, la verdad. Pero bueno, también el tema es de que, algunos de los niños, luego, pues que éramos muchos niños los que vivíamos en ese edificio y casi todos más o menos relativamente de la misma edad. Sí. Entonces, bueno, pues luego nos poníamos a jugar en el patio y era muy comúnmente que en ese tiempo todavía había la relación de que salías a jugar, ¿no? Sí. No había internet, no había teléfono, sí. No había absolutamente nada de eso. Entonces, pues jugando ahí con ellos, pues de repente pues jugabas stop, jugabas avión, jugabas escondidillas. Y cuando eran las escondidillas, descubríamos los túneles. No, y nunca se llegó a perder ningún niño. Ningún niño, pero sí llegó a suceder, digo, lo tengo muy presente. ¿Quién sabe qué nos dábamos valor? Estábamos muy chicos, que nos metíamos, porque de repente no crees que eran a ras de piso, o sea, de repente estaban en una pared escondidos dentro de un armario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La inocencia y la inteligencia entonces emocional de un niño, nos metíamos y de repente, pues así, agazapados, y de repente tenías que irte. Imagínate todos los animales que pudiera haber habido ahí. Claro, sí. Y no sé, porque estaba oscurísimo. Pero bueno, esto ya lo sabían nuestros tíos, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente no nos decían nada porque pues podríamos correr como algún tipo de peligro. Pero de repente llegabas, ya no estabas agazapado, sino que te parabas, te incorporabas y llegabas a un cuarto, no sé de qué dimensión, pero ya te podías parar pero completamente oscuro. Como Narnia. Sí. Que era otra dimensión. Sí, mis tíos sí llegaban a meterse con linternas o algo así, pero no servían. O no prendían los cerillos. Yo creo que es muy común en lugares embrujados, que no sirvan los aparatos electrónicos, que fallen. Que sí, pasaba, de verdad, parece. Sí. Y a lo mejor muchas personas van a decir que, pero sí, pues sí suceden, y sí suceden esas cosas, sí suceden. ¿Cuándo lo vine a confirmar? Porque dije, bueno, yo era un niño, ¿no? A lo mejor y mi mente era muy, muy volátil y yo pensaba otras cosas, ¿no? De repente ya un poco, ya más grande, en una ocasión, yo trataba de conseguir trabajo, ¿no? Era joven. Ya tenía yo como unos 25 años. Me quedo sin trabajo y empiezo a tratar de buscar un empleo. Y nada más las puertas se me cerraban por todos lados. No encontraba por ningún lado un empleo. Y entonces alguna persona me cuenta que, pues bueno, había un templo, ¿no? Espiritista, en el cual pues ahí te hacían como una limpia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y voy y acudo. Ajá. Y sí, efectivamente, ahí estaban. Me sorprende mucho porque había unas personas ahí. Había mucha gente. En primera, hay muchísima gente. Está por viaducto. Hay muchísima gente con todos vestidos de blanco, ¿no? Los que ellos se nombran hermanos. Se dicen hermanos, ¿no? De hecho son católicos, parece ser. Pero bueno, todos están en trance. Pero
en un principio yo decía, no, él no es cierto, no, nada más está... Porque caminan con los ojos cerrados y no chocan con nada ni se caen. O sea, que están con los ojos completamente cerrados todo el tiempo y caminando y deambulando por el lugar. Entonces, haz de cuenta, pues aquí están en una silla uno, por allá hay otro, así distribuidos dentro de todo el lugar, ¿no? Y de repente me formo, ¿no? Y ya me dice que iba yo, ¿no? Y ya le empecé a comentar que pues yo iba por trabajo y todo. Y me empezó a sacar unas cosas que me empezó a platicar la película de lo que yo había pasado de niño. Él. Exactamente. Sí, me quedé yo sorprendidísimo. Y me dijo, tienes que venir. Tienes que venir porque tienes que buscarme y tenemos que platicar. Y yo me quedé muy sorprendido. Y dice, sí, vas a encontrar trabajo. No te preocupes. Es más, a finales de este mes, tú ya vas a estar laborando. Me preocupa que ya no vengas. Dice, porque seguramente nada más vas a venir una vez. Bueno, resulta de que, pues sí. ¿Sí fuiste solo una vez? Fui una vez. Así como lo platicó. Así como entré, pero salí. te voy a decir por qué. Resulta de que, pues bueno, llego con él. Pero no nada más era él, ya era una mujer y un hombre. Y empiezan a platicar conmigo que si yo quisiera... Me está doliendo el oído horrible. ¿Sí? Perdón. Me está doliendo el oído horrible. Horrible. Ahorita te voy a platicar algo. Pero me está doliendo horrible el oído. Pero, perdóname, sigan platicando, pero voy a tener aquí esto, ¿ok? ¿O qué quieres que pausemos o algo? No. Es que me está doliendo horrible, es horrible. Ok. Cada vez que me duele el oído o me zumba un oído, alguien que yo conocí fallece. Te voy a platicar algo así también. Y eso me ha pasado con tíos, eso me ha pasado con familiares y con amigos, con padres o madres de amigos. Y eso me ha pasado... Y es un dolor tan fuerte y un pitido tan fuerte que como si me estuviera quedando sorda. Y solo me da de uno de los oídos. Y juro que un día fui al doctor para ver si era otitis o ese tipo de cosas, o si fuera cosas de la garganta o así. Y me decían, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y duele tanto. Y un día, perdóname por esta interrupción, pero un día un chico que es vidente me dijo, tú presentes cosas, pero no le dices a nadie. Y a ti te da un dolor en el oído. Y así sabes la muerte de la gente. Y yo le dije, no. Pero yo nunca le he contado a nadie esto, más que hace poco se lo había platicado a Mikey. Y le dije, le digo, me zumba el oído y después... Así pasó una vez y a la semana o algo así, ¿verdad? Falleció el papá de uno de mis mejores amigos. Y así sucesivamente pasa, ¿no? Completamente, sí. Por eso mismo me dio mucho miedo no querer. Y yo le dije, no voy a abrir mi tercer ojo, me da miedo. ¿Sabes qué pasó? Yo hasta primero, segundo, secundaria, empecé a dejar de tener precisamente ese tipo de contacto con cosas que no me gustaban. Porque yo decía, pues, ¿por qué me molestan? O sea, ¿por qué vienen, me tocan? ¿Por qué vienen y hablan cuando estoy dormido? ¿Por qué? O sea, sí, de repente te entra un miedo. Cuando precisamente alguien iba a fallecer, yo sabía que iba esa persona a fallecer. Me pasaba exacto, pero a mí no un dolor de oído. A mí me lo interpretaban de otra manera. A mí sí, soñando, iban y me decían, no veía a la persona muerta como tal, pero sí era, aparte el ruido de mi ventana, cómo se estremecía, cómo se movía precisamente el vidrio de una forma tan peculiar que dice, eso no es viento, no sé. O sea, es algo inexplicable, de verdad. Sí. Y entonces esas partes, como que la gente se iba a despedir de ti, pero la gente todavía estaba viva. Y eso ya me daba muchísimo miedo. Entonces un día yo agarré y yo sí dije, o sea, yo no quiero esto, o sea, no me vengan, no me molesten. Y tuve que pasar también por un proceso para que ya yo no tuviera precisamente contacto con nada de eso. Me dio mucho miedo.
fue hasta después precisamente que te digo que me quedo sin trabajo y voy precisamente a un templo, que ellos me dicen que regrese. Cuando regreso, sucede el tema de que, bueno, ya estaban las dos personas y y me agarran. Ok, la primera vez que fui me impresionó muchísimo que haz de cuenta, está ahí sentada la persona, está en trance y va pasando uno por uno, ¿no? Y ya te acercas y hablan muy en privado, ¿no? Pero puede formarte aquí a esperar que la otra persona termine su sesión, por llamarlo de alguna manera, y el que sigue como que te receta, ¿no? Te dice, tienes que comprar ciertas esencias, así, te dice cómo tienes que elaborar, cómo tienes que ponerlo, como si fuera una tipo ofrenda, ¿no? Una vela, ¿no? De tal color no lo sé, no me involucré mucho, ni quise hacerlo. Entonces, resulta de que había una persona que estaba parada, pero le ganaba la risa porque hacen movimientos muy, pues si quieres tú llamarlo muy, a veces hasta chistosos, ¿no? Porque voltean la cabeza, mueven así, o sea, están completamente, no están en ellos. Entonces de repente hay uno que otro que hace un movimiento medio raro y pues es hasta curioso y chistoso. Entonces había una chica que se empezó a reír, le ganó la risa, ¿no? Y a mí también me iba a ganar, porque sí es un movimiento muy, muy chistoso. Entonces pasa ella con él y le dice, tú eres la que te estás mofando de Dios, ¿no? Y le dice, pues ahorita vas a ver la luz, y que la agarra de la cabeza y en ese momento se desmaya, se desploma la chica. Nada más la tocó así y suelo. Y todavía en el suelo no la soltaba y le decía, ve la luz, ve la luz. Y la chica así toda, casi no se convulsionó, pero sí estaba así. Y empezó a llorar de una manera que lo tengo súper grabado. O sea, pocas veces he visto llorar a una persona con tanto sentimiento y con tanto, no sé si dolor, no sé. O sea, empezó a gritar, empezó y le dijo, tú que te estás burlando, pues te estoy presentando lo que sí es verdad para que lo veas y no te vuelvas a mofar de esto. No, pues yo en otra fila, yo callado, no dije, no, que no se me escape, que no se me escape ni una sonrisita aquí, ¿no? Sí. Y fue cuando pasó eso. Entonces regreso, regresé a final de mes. Te digo que ya estaba con otra señora. Y de repente me agarran y me empiezan a comentar de que, pues bueno, si yo quisiera me querían preparar para que yo fuera uno de ellos. Y yo dije, no, o sea, yo no quiero ver eso. O sea, pues es que aquí sí no hay ningún pago, o sea, porque sí, evidentemente no te cobran, no te cobran ni un peso, no pagas nada. Entonces, me empiezan a decir que si tú haces esa labor social, pues que vas a ser muy recompensado, ¿no? Y que vas a tener frutos no en ¿Estás temblando? No. ¿Soy yo? Te juro, no mames. Te juro que sentí que me sangolotearon así, pero fuerte. Sí, no. Pero fuerte. ¿En serio? Te lo juro. Estoy llamando cosas que no. Te lo juro. Estoy trayendo vibras no, extrañas, te lo juro no que sé. sentí como cuando te mueven así el... Es que hasta soy yo como crujió algo, ¿no? Ya me estoy culeando, güey. Pero sí te tengo que platicar algo. De verdad, yo cuando voy a algún lugar, luego sé que hay algo que no está bien, no está en cabales. Bueno, se agarran de las manos y me agarran a mí de las manos. Y de repente ella empieza a hablar y me dice, hola. Y yo, me pongo hasta chinito cada vez, me dan hasta ganas de llorar luego. Y me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien. Me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y digo, no. Me dice, soy Jorgito. Ay, no te pases, de verdad a mí me puse a llorar. Se me hace un nudo. Sí, ya grande. Yo ya estaba grande. Sí, y me dice, no te preocupes. No te preocupes. Una voz tan... Nunca se le ha escuchado a un niño esa voz. Es una voz bien particular. Una voz tan como si fuera algo...
un querubín. Y me dice: Jorgito, no te preocupes, siempre te he cuidado. Y dice: bueno, me tengo que ir. O sea, fue menos de un minuto. Y eso me dejó a mí que dije, o sea, sí fue cierta la película. Me quedé, de verdad, ahí sí me puse a llorar, o sea, no me... Y dije, no, o sea, yo no quiero ir, me espantó, no sé, o sea, abrí mis ojos así como lo hiciste tú ahorita hace un momento. Me quedé completamente pasmado, no supe qué decir. Quise huir del lugar y no he vuelto a regresar, ¿eh? Bueno, el tema es de que no me había pasado nada. Bueno, después en la casa donde vivía alguna ocasión, estaba yo dormido y de repente de esos que abres los ojos y veo una persona aquí parada. Yo vivía solo y veo una persona al lado de mi cama, ¿no? Pero eso de que haces nada más pestañeas, abres y cierras y ya no está la persona, ¿no? Y eso me dio mucho miedo. Sí. Me fui de ahí a poco tiempo. Sí. Entonces, bueno, ya sucede esto. Y el último evento que pasan todos estos años, ya ahorita tengo 47. Pasan todos estos años y el último evento que tuve fue el 31 de marzo apenas hace 3-4 días. Ese fue el último evento que tuve sí. Todos, hasta apenas hace... ¿Qué soy? Ayuda. ¿Qué soy? Hoy es 3 de abril. 3 de abril, hace 4 días. Hace 4 días, haz de cuenta que yo estaba muy, muy nervioso porque tenía una firma muy importante. Estaba muy nervioso porque involucraba muchísimas cosas, inclusive pues el patrimonio de mucha gente, ¿no? Y el trabajo de precisamente de las personas con que yo iba a firmar. Porque hicimos ahí un procedimiento para poderlos apoyar, pero no se debía haber sabido. Entonces estaban muy nerviosos todos. Éramos más de 20 personas. Yo sufro mucho de insomnio. Curiosamente hasta el día de hoy, yo me despierto entre 2:50 y 3:30 de la mañana. Siempre, todos los días, así, como reloj. Casi siempre 3:03, 3:04, 2:58, por ahí. ¿Y no te has ido a proteger? ¿No traes pulseras? Porque te voy a decir algo, yo ahorita no traigo pulseras, pero las tengo allá adentro y tengo todos o sea, siempre cargo con todos los amuletos de toda la gente que me lo ha dado. No tengo ninguna protección. Toda la gente me ha dado protecciones, yo las tengo resguardadas y siempre las traigo conmigo. Pero no pasa nada, o sea, no es algo que yo vea algo, no, nada más simplemente me despierto y me vuelvo a dormir como a las 4:30, todos los días. Y ya me despierto a las 6:30, 7, y sin sueño, o sea, me despierto bien. Pero yo sé que ese es un trastorno de sueño tremendo, ¿no? Porque alguna vez también alguna persona se acerca y me dice, no, es que sabes que ese horario es malísimo, ¿no? Y yo así de, no me digas eso, y menos a mí, o sea, no me estés diciendo ese tipo de tonterías, o sea, porque obviamente si yo no lo sé, pues no pasa nada, me despierto, ¿no? Pero ahora que tú, entonces no vaya a ser que yo me esté precisamente ahora sugestionando y diga, híjole, es que algo está pasando, ¿no? Pues no, afortunadamente no pasó nada. Pero es el 31 de marzo precisamente. Una persona que siempre estuve yo y que sabía quién era que estaba ahí, era un familiar mío. Ese sí sabía que era él. Porque hacía cosas muy particulares que todos los demás que me daban miedo, él sí no me daba miedo. Y era algo muy, muy especial porque vibraba mi ventana y empezaba a escuchar como si hubiera un aire que te estuvieran soplando o que así. Y es un ruido que a veces dices, o sea, ¿cómo no se despierta él, ni él, ni él? O sea, es muy evidente que hay mucho ruido aquí en la habitación, ¿no? Y alguna vez tuve una interacción con él también, ¿no? Ya un poco más firme. Porque yo le empecé a cuestionar, bueno, ¿y por qué vienes? ¿Quién eres tú? Y empecé a decir, es fulano. Y le dije, mira, me estás espantando. Le dije un día, me estás espantando. O sea, el que vengas y que hagas esto a mí me da miedo. O sea, no hagas esto porque a mí me da miedo. Yo no quiero nada de esto. No me interesa. Pues sí, claro. Ya vete. O sea, donde estás bien. Un día en específico, bueno, ya mi abuela iba a fallecer. Y ya estaba en el hospital, ya estaba en un tema ahí. Y de repente
yo le empiezo a cuestionar, ¿no? Uh-huh. Pues de que, bueno, pues yo sí sabía quién era, ¿no? Precisamente era mi abuelo. Y le dije, me estás espantando. Le digo, no vengas y hagas esto porque no te vuelvo a repetir, no me gusta. Le digo, vamos a hacer una cosa y vamos a hacer una temática, ¿no? yo iba poniendo las reglas del juego. Pon atención a la siguiente dinámica, abuelo, ¿ok? Sí. Porque esto es solo una vez. El portal viene una vez. Tú te manifiestas con aire, o sea, con ruido. Digo, nada más vamos a hacer preguntas de sí, no, prácticamente, ¿no? Sí, le digo, sí es sí. A lo mejor tu abuelo es el que te quiere preguntar a las 2 y 3 de la mañana. Probablemente, no creo. No lo sé, es que te digo que ya no veo nada. Hasta apenas el 31. Perdóname, no es hasta apenas el 31. Ajá. Entonces el no se manifestaba como con 2 soplidos. Entonces ya ahí como que tuve esa interacción y dije, ok. Y sí, venía él a decirme que ya se iba, ¿no? Entonces, bajo ese esquema que me dijo, dije, bueno, ok, ya supe, ya, no vengas. Y después me arrepentí porque créeme que de cierta manera, pero nada más con él en específico, porque cuando tenía yo momentos muy difíciles o muy complicados o que alguna persona estaba muy enferma o algo así, yo quería saber qué onda, ¿no? Pero pues no, ya como que marqué una pauta donde dijo, bueno, ya, tan. ¿No te dio miedo a hablarle? Con él no. No dijiste, no, porque pues era tu amigo de mí. No. Bueno, cuando fue Jorgito, sí. Sí, claro. No, me dio. Te estoy hablando de cuando supe que era mi familia, que era mi abuelo. Sí, tu abuelo, claro. Ajá. Perdón. De que ahí tuvimos la interacción en ese momentito y tan se acabó. Yo le dije, ya, bueno, está bien, ya sé, ya no me digas nada, ¿no? Ya, yo no quiero pertenecer a eso, no me gusta, me da miedo. Sí, a mí también me da miedo, ¿sabes? Porque no es el contacto con la gente, sino sí creo que México es un país de tradición. Sí creo que México es un país de almas. Sí creo que por algo existían tantos dioses y existen tantos dioses y tantos cantos y tantas danzas y tantas cosas, porque sí creo que México, con Día de Muertos, ¿no? Reconocemos que la muerte no está lejos de nosotros, ¿no? Con los altares de la Santa Muerte de la gente, pues bueno, México creo que es el país número 1 en venerar a la muerte, ¿no? Entonces, creo que es importante, pero muy, muy importante saber que sí somos México, sí somos todos pueblos originarios de almas que presentimos de nuestros seres queridos, que les ponemos una ofrenda, que somos fieles creyentes de muchas situaciones que pasan y tanto respetamos y veneramos eso que les hacemos una ofrenda. Uh-huh. Tanto lo respetamos y lo veneramos que si no le haces una ofrenda, a lo mejor hasta mismo pones solamente su fotografía y una vela, ¿no? O lo tienes en el recuerdo, haces una oración, depende, o sea, puedes tener diferente religión o puedes tener diferentes creencias, pero lo tienes presente que puede llegar a estar ahí, ¿no? Puedes soñar a tu familiar, puedes soñar que ya se va a morir, puede aparecerte, se te puede aparecer. Y estas son historias que no solo suelen ser leyendas e historias urbanas, son cosas que pasan con muchas personas, ¿no? No son casualidades. Bueno, una vez fui, y eso también fui a entregar una notificación. Y yo entrego mi notificación, pero esa persona ya no vivía. Y yo le entregué la notificación a esa persona. Uh-huh. Entonces, pero pues obviamente en ese momento no tienes miedo, no tienes nada, porque pues es una... Ya después te dice, ¿a quién se la entregó? ¿No? O también hablar por teléfono con una persona que ya no estaba y que de repente dice, es que ya falleció. ¿Cómo crees? Y esa llamada sí la tengo en el teléfono, en el otro celular. Porque se grababan, yo tenía una aplicación que se grababan las llamadas. ¿Sabes? Y esas te las mandé a sus familiares. Ajá. ¿Sabes? Perdón. Y sí, pues ellos escucharon la voz de precisamente de su mamá. Pues bueno, sí, es que no está, ¿no? No se encuentra. Muchas veces como quieras lo puedo encontrar. Ajá. Y pues sí, ahí está. Y sí se grabó. Y dije, no, pues que yo sí hablé y tengo la llamada, ¿no? Y sí se las mandé y pues evidentemente ya la señora, pues ahí se pusieron a llorar, ¿no?
Pero son cosas que yo no me di cuenta en el momento, ¿no? O sea, no me espantaba porque pues, es como si ahorita llamara por teléfono y alguien me contesta, ¿no? Obviamente eso no tiene absolutamente nada de esotérico, nada de malo, nada de oscuro, nada de nada. Okay. Pero ya después te enteras que sí, la notificación es así. Dije, sí me quedé yo. Una ocasión iba yo en el coche. Una ocasión iba yo en el carro. En otro carro que tuve. Y me golpean en el asiento o sea, yo manejando y me pegan en el asiento, ¿no? Y yo, ¿qué onda? Pues voy solo, ¿no? Sí, y desde ahí como que me entró una pequeña psicosis de estar viendo el retrovisor a ver si no había nadie cuando era de noche. Cuando iba yo sola. Sí, no inventes. Sí, pero no, nunca vi nada, ¿eh? La verdad es que nunca vi nada, no me sentí el trancazo. Bueno, los traileros tienen que poner algo en los asientos, un suéter, una chamarra, algo. Dicen que tienen que poner algo ahí, un peluche o algo para que no se les suban las personas en la carretera. ¿En serio? No puede pasar. ¿Puede pasar? Sí. Bueno, sí. Nos quedamos también de que hace 4 días. Sí. Tenía yo ese tema, ¿no? Y de repente me despierto y empieza el ruido, ¿no? Del vidrio. Es que el vidrio se cimbra. Los vidrios se hacen así. Y suena como un avión. Exactamente igual que un avión. Como si fuera un avión volando arriba de tu casa. Así suena. O sea, es un ruido fuerte. Que dices... Pues, ¿por qué no te despiertas, no? O sea, con quien vivas, ¿no? ¿Por qué no te despiertas? O sea, ¿que no estás escuchando el ruido tan fuerte? Sí. Y ya pasa, pero yo sé que es él. Entonces yo no me dio miedo. O sea, dije, ok, va. Vale. Curiosamente, ¿sabes qué? Okay. Yo no soy creyente de nada. Pero hablas con Jorgito. No, ya no, nada más. Esa fue la última vez, ¿eh? No he vuelto a saber de él, no lo he vuelto a ver, no, nada de nada. Ya no hay interacción de nada. O sea, ahí se acabó el tema. Fue cuando escuché su voz y tan. Fue menos de un minuto, fueron segundos. Una persona muy cercana a nosotros siempre rezaba muchísimo por todos nosotros, por todos los que le rodeaban, ¿no? Y era como por protección y así. Entonces, pues obviamente a lo largo del camino de mi vida ha pasado muchas situaciones igual como, no las quiero llamar paranormales, porque sí son paranormales, pero también creo que son cosas que tal vez les buscas la lógica, pero bueno, me decían, cada vez que tú sientas o se te aparezca algo, dile, no te quiero ver aquí. ¿Sí? Vete de aquí, encuentra luz, esto, el otro, prende una veladora y se acabó. Sí, es correcto. Que me acabo de acordar de algo, ahorita que me contaste lo de la mala racha que tuviste de trabajo. En algún momento, yo vivía en un departamento y me encontré con que sentía un peso, como si me hubieran puesto un chaleco de arena gigante, como que pesaba 4 veces más que yo. Y eso lo sentí como por 2 meses. Y me pasaban cosas bien feas. Y me pasaron muchas muertes alrededor. Feas. Como ese tema de que se te subió el muerto. Que no te podías mover. Eso era bien clásico en mí. Sí, pero yo sentía que me trataba de mover rápido, pero me sentía lenta y pesada. Sí, eso pasa. Y desanimada y así. Ya después yo leí que eso es un trastorno del sueño, ¿eh? O sea, porque uno lo... No, despierta en el día, me pasaba. Despierta en el día. Sí, yo dormía bien. Ah, caray, ¿no fumas nada? No, gracias a Dios. Pero acompañé a alguien con un santero. Ok. Y el santero me vio y me dijo, pásate. Y le dije, no, yo no creo en eso. Y me dijo, pásate. Y entonces yo me pasé y me hizo una limpia. Sí. Y me dijo, voy a hacer algo, pero yo tengo pocos días de vida, tal vez semanas. Así que lo voy a hacer porque es mi voluntad. No me preguntes todo lo que hizo porque solo recuerdo que rezó, solo recuerdo que tenía pues hierbas, que tenía como prendidas hierbas y demás. Me hizo así como algunas cositas ahí de cartas y no sé qué, y no sé la verdad si son cartas, o sea, no sé, no conozco. Y entre eso, el huevo y todo lo demás. Y me dice, toma, te vas a proteger con esto. La verdad, yo no lo ocupé. Uh-huh. No lo ocupé. Dejé de sentir esa carga.
Pero esa persona, o sea, ese santero no sabía que yo tenía una carga. No sabía nada. Y te juro que se murió a las 2 semanas. Sí pasó lo que dijo. Sí. Y según la gente y según los vecinos había fallecido de cáncer. Uh-huh. Pero la persona, cuando tú ves a una persona de cáncer, lamentablemente el cáncer es físico también. O sea, Sí. te das cuenta cuando una persona sufre de cáncer. Y él era una persona entera completamente. Y solo dijo, me voy a morir en días y me voy a morir en semanas. Que esto me recuerda a una historia que hay en un pueblo de México que no recuerdo muy bien, voy a buscar el video, a ver si te lo puedo pasar, en donde habla una chica, un chico, algo así, cuenta la historia de que en una funeraria que pusieron ahí como en un pueblo, había un brujo muy importante. Y ese brujo hizo muchas cosas buenas por la gente, pero también muy malas. Okay. Y entonces el brujo le dijo a su mamá, cuando yo me muera, inmediatamente me muera, vas a hacer esto. Y le da así una serie de requisitos, ¿no? De lo que tiene que hacer. Pero a nadie le vas a decir que me morí, a nadie. La señora pues, no cumple la voluntad del brujo. Nadie sabía que se había muerto. La señora lo lleva a la funeraria y lo velan. Y de repente cuando lo están velando, o sea, el santero le había dicho a su mamá, va a venir Satanás, el diablo por mí, porque yo hice un pacto muy fuerte con él. Están en el velorio y y de repente se incendia el cuerpo así, hacia arriba todo. Se incendia, salen todos corriendo, regresan y ya no hay cuerpo. ¿En serio? Y solamente hay una marca arriba en el techo, o sea, esa funeraria la cerraron. Y obviamente, pues, no hay cuerpo. Te voy a platicar algo que me sucedió un día. Yo vivía muy cerca del Cerro de la Estrella, ahí en Iztapalapa. Y pues bueno, agarramos un tema de que, bueno, pues ya contándote todo lo que te he comentado. Agarramos una temporada de que íbamos a correr. Pero para subir al cerro tienes que atravesar un pedazo del panteón, precisamente el Panteón Civil. Entonces nos íbamos a las 6 de la mañana, ¿no? Y estábamos, iba a empezar a clarear, ¿no? Y entonces de repente vamos mi amigo y yo trotando así pues, dentro de la vereda. Y de repente sale una persona. Ya después supimos que era un trabajador. Sale una persona que estaba pues evidentemente sacando el escombro para poder meter un cuerpo, yo creo que en la tarde. Y salen así. Y avienta todo el polvo para arriba y pasando los dos por ahí. Y yo con todo este tema. No, subimos el cerro de una patada. Ni los que hacen ahí la procesión. Qué susto tan diabético ese. No, sí, qué miedo. Ya pues, nos supimos porque el señor pues, obviamente corriendo se empezó a carcajear cuando decía. Pues, ¿a quién se le ocurre estar en un hoyo ahí, no? A esa hora y luego clareando. No manches. Sí me hubiera espantado. No, sí. Sí lo hubiera editado. No mames, güey. ¿Qué te pasa? Pues es que eso sí está fuerte. Sí, cómo pues no. Imagínate, ves cómo se levanta. Una vez escuché la historia de un brujo en donde fueron a un panteón. Ajá. Pues como hacer, no sé si tú sabías, pero según el brujo nos platicaba que se puede hacer el intercambio de una persona muerta, o sea, una viva, la matan en la tumba de la persona muerta y revive la persona muerta, y la persona que estaba viva y la matan, la meten al... No, es la primera vez que escucho eso, no sabía. Yo tampoco sabía. Ajá. Y entonces nos platicaba ese brujo porque los brujos a veces van a los panteones pues, a conseguir, o los que de Palomayombe van y consiguen huesos y tierra de panteón y todas esas cosas que, bueno, obviamente se venden, ¿no? Bueno, creo que no es legal, pero se venden. Entonces cuenta que una vez
él iba como por tierra de Panteón y esas cosas, y vio como a lo lejos había una señora que llevó a un joven y lo estaban desviviendo. ¿En serio? En la tumba de su esposo. ¿En serio? Cae muerto, lo tapan y él dice, clarito, yo vi cómo resucita a su esposo y dejan el cuerpo de la persona ahí tapado. Yo al día siguiente regresé y estaba la tumba como si nada. Wow, eso sí, no sabía. O sea, claro que tomar una persona por otra. Claro que yo creo en los brujos y claro que creo en las energías y todo ese tipo de cosas, porque pues alguna vez alguien me dijo, si crees o no crees, siempre trátalo con respeto. Siempre. Sí, claro. Y a todo esto, que tal vez se va a escuchar como un parteaguas muy complicado, pero te quiero preguntar algo. Una vez yo iba caminando por el metro de la Ciudad de México, en una de las estaciones muy concurridas. Ajá. Pueden venir a visitar el metro de la Ciudad de México por si gustan, para que vean en dónde son las más concurridas. Entre esas, Rosario, Toreo, etcétera, ¿no? Y yo traía mis audífonos y me detuve en seco. Y pensé, ¿cuántas muertes han habido en el metro de la Ciudad de México? Son incontables, son demasiadas, son muchos años de muertes, de suicidios, de atropellamientos, de accidentes, de todo tipo de cosas. Y entonces en mi cabeza vino a la mente, ¿todas las personas que yo estoy visualizando son reales? ¿O pueden ser almas que están deambulando? Y puede ser que tú creas que estás caminando diario por la misma rutina y te encuentras al mismo señor que viene a trabajar y el señor te ve a ti. ¿Y si es un alma deambulando al señor? Que iba para su trabajo o venía de su trabajo, se accidentó o se suicidó. O si ves a una chica al final del vagón, triste, llorando. O si ves a una persona que está en los primeros vagones queriéndose aventar y no, o dudándolo. Y entonces solamente son pues visiones que puedes tú llegar a tener. ¿Con cuántas personas realmente estamos en el metro de la Ciudad de México todos los días? Realmente físicas, vivas, que no sean espíritus, que no sean almas deambulando. ¿Por qué? Si hay almas que se aparecen, niños que se aparecen. Sí. ¿Qué te hace pensar que todos son reales a tu alrededor? Los mismos que lo manejan, ¿no? Claro. Y comentan que de repente pues ven cosas sobre los túneles, ¿no? Sí, tengo un muy buen amigo que es conductor de metro. Ah, sí. Imagínate que tú estás en el metro, y ves llegando el metro, y ves a un hombre y a una mujer, pero la mujer no existe, y tú piensas que va acompañado el chofer del metro. No me digas. ¿Te contó eso, No. ¿No? No, pero de eso me iba a reír. Pero espera, no me contó eso. Ok. Pero ¿cuántas personas tú te aseguras que realmente estén vivas allá? Sí, quién sabe. No, ni idea. Hay no, y no nada más que en se va el metro. Tren y ellas siguen ahí. No nada más en el metro, yo creo que en la vida cotidiana, ¿no? Claro. En un cruce, en lo que sea, cuando vas, vienes, ¿no? Estabas platicando hace rato los mismos traileros, ¿no? Que los abordan personas sobre las mismas carreteras. Sí. Y gente que pues ya se murió. Gente que probablemente no ha pasado, pues vaya a otro... Esa dimensión, si quieres llamarlo a así, a otro lugar. Sí, y se queda en el limbo. Sí. Y siguen pensando que van a tomar diario ese taxi. O siguen pensando que, no sé, van a llevar a sus hijos a la escuela y dicen... Y ahora, o sea, ¿sabes? Siento que viven en un tipo bucle del tiempo en el que hacen la misma rutina. Entonces, vuelvo al metro y te pregunto, ¿cuántas personas crees que estén reales ahí y que el señor que a veces te encuentras caminando o corriendo o apresurado, o la señora que viene de trabajar cansada, no sea un alma deambulando dentro de el metro o caminando en las calles que tú lo ves? O inclusive gente que tú te despiertas, escuchas ruidos y los perros están ladrando y tú ves que va pasando una persona en bicicleta o caminando. Sí. Y a lo mejor es un alma. Sí.
Y dices, pero ese es el vecino que estaba... Y a lo mejor ya falleció. Y a lo mejor es un alma que va en pena. Y si existe, pues te digo, cuando le entregué la notificación a esta persona, una persona que estaba así como te estoy viendo a ti. Sí, qué complicado. No, qué miedo. No, pues, sí, o sea, está muy cañón. Pues oye, sí. ¿No? Y que te puedo apostar que de estas hay millones de historias que tiene la gente en México, que son historias impactantes, que seguramente hay taxistas que han subido personas, las llevan a otro lado y no les pagaron y realmente nunca existe esa persona, ¿no? Una vez yo iba sentado precisamente en metro, ya tiene también muchos años, después de que pasó esto, y de repente la señora, ya ves que antes habían unos asientos verdes, duros. Entonces de repente la señora, sentada ella de este lado y yo del lado de la ventana, y ella del pasillo, estaba el metro casi vacío. Nada más había una pareja frontal con nosotros, así como con 3 esquinados. Y bueno, otras personas por allá. Pero ellos eran los que estábamos frontales. Y una persona del lado izquierdo, también sentado. Estaba casi vacío el vagón. Entonces de repente la señora, una señora ya de edad, me voltea a ver así. Así como intempestivamente volteó su cara hacia mí. Y yo noté que me vio así muy feo, ¿no? Y yo dije, no, yo no hice nada, ¿no? Porque esas volteadas de que sabes que te van a reclamar, o sea, que te quiere echar bronca, ¿no? No sé si yo en un principio dije, a lo mejor está mal de sus facultades, algo así, o sea, tiene algún tema, ¿no? Y me dice, voltea, cabrón. No, pues no volteé. No, yo tampoco hubiera volteado. Voltea, cabrón. Y así, y se dan cuenta, porque lo dijo duro, y se dan cuenta las personas y voltean y ya captan la atención, ¿no? La tocó, le faltó al respeto, yo creo que, no, algo, ¿no? Y aparte una señora grande. Dice, eres un malnacido hijo de tu puta. Dice, no quisiste ayudar a las personas. Ojalá te pudras. Refiriéndose a que no, bueno, yo lo relacioné o lo quise relacionar con que yo no quise meterme en ese tema para poder ayudarle a la gente, lo que les estaba comentando yo hace rato, porque pasó sí, no tuvo mucho tiempo. Ojalá te pudras, eres un malnacido. Y ya se agarró y los chavos que estaban viendo dijeron, ¿qué ves, no? ¿Qué pasó? Y yo así de, no volteo, no te pelo, tengo miedo. Se baja en la siguiente parada y diciéndome, pero majaderías al máximo, así ya, mentas de madre y todo, así de que, y gritando de que no quise yo ayudarle a nadie. ¿Tú crees que hay personas que no tengan trastornos mentales y realmente sean clarividentes o videntes y se puedan comunicar con los muertos y entonces la gente cree que tiene un trastorno mental y lo medican? Pues a lo mejor no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Pero pues obviamente como acababa de pasar hace unos meses, pues yo lo relacioné. Entonces dije, sí hay personas clarividentes, por supuesto. Mi bisabuela era una persona que atendía personas, era una de esas que agarraron y se les iba la onda, o sea, que entraban en trance y te curaban. Mi bisabuela fue una persona así. Ok. Ajá. Ella sí se dedicó a eso. Como Pachita, que hacía curaciones. Y que todo el tema de espiritismo y todo este tipo de cosas. O sea, yo sí creo mucho de eso, que pues, las dimensiones. O sea, de hecho, una de mis películas favoritas no tiene mucho que ver, pero una de mis películas favoritas es Doctor Strange. Ajá. Y en Doctor Strange lo que hacen es pasar de dimensión en dimensión, ¿no? Y pueden ver el pasado, el presente, el futuro. Yo creo que por eso también me encantaría conocer un viajero en el tiempo y preguntarle, sea pasado, sea futuro. Algún día tuve la oportunidad que me leyeran las cartas. Sí. Y fue algo que me sorprendió fuertísimo, porque
siempre he creído que la gente que te lee las cartas sabe leer las expresiones del cuerpo. O sea, todo lo corporal lo saben leer y por eso es que le atinan. Y entonces yo recuerdo que dije, no me voy a mover, me voy a quedar intacta. Y si ella me da algún dato que yo conozca, no voy a escucharla, pero me voy a concentrar en algo. No sé. Me voy a concentrar en que mañana tengo que hacer el pago del teléfono. Así, mañana tengo que hacer el pago del teléfono y me lo voy a repetir. Mañana tengo que hacer el pago del teléfono, mañana tengo que hacer el pago del teléfono antes de las 2 de la tarde. Mañana tengo que hacer el pago del teléfono. ¿Para qué? Para evitar que cualquier reacción ella la vea o en mi pupila o la vea en mis expresiones faciales. Pero yo la estaba escuchando. Bueno, las runas, creo que se llaman las runas, lo que me leyó. Y me dijo, no te voy a dar un contexto general, quiero que me hagas una pregunta específica. Y entonces yo le dije, ¿cómo me va a ir en el amor los próximos 2 meses? Y ella me describió. Pero, ¿lo tenías que pensar o se lo tenías que decir? No, yo se lo tenía que decir la pregunta. Ah, ok. Y ella me leyó las caras y pum, pum, empezó a aventar. Me dijo el nombre de la persona. Me dijo el pasado de la persona. El pasado de la persona conmigo. Cosas que yo no sabía de esa persona. Cosas que esa persona no sabe de mí. Todo lo que había pasado entre nosotros. Lo que iba a pasar. O sea, lo que estaba pasando en ese momento. Y lo que iba a pasar en los próximos 2 meses. Hasta ahora se ha cumplido cada palabra que me dijo. No me digas. ¿Y todavía estás dentro de esa temporalidad? ¿O ya se acabó? Es que ella me dio ese futuro ya de por vida. O sea, fue algo... No quisiera contártelo 100%, pero me dijo algo como... Te digo el pasado. En ese presente me dijo, hoy no hablas con esa persona. Y yo dije, son generalidades. O sea, todo lo que ella me decía, yo decía, sí, seguro, generalidades. Eso te lo dice todo el mundo te dice esto, todo el mundo. Y cuando me dijo el nombre, me dijo la edad, me dijo todo. O sea, cuando me dijo todo y cuando después me dijo, y en tanto tiempo, tú ya no vas a tener absolutamente nada que ver con esa persona, van a perder contacto. Y de hecho, o sea, esto va a surgir por una discusión de esto. Y en mi cabeza yo estaba como ilusa. O sea, tanto me aguanté yo las reacciones que cuando salí, hasta se me empezó a bajar la presión y empecé a llorar así como de que yo dije, ¿cómo no es cierto? Dije, a ver, cálmate, las energías, vas a traer que esta persona pase esto y esto. Y la pelea tal cual me la dijo, tal cual sucedió. ¿Y pasó así? Y pasó así. Y hasta la fecha ha pasado lo que ella me dijo. Y me dijo, desde ese entonces, o sea, no va a volver a pasar absolutamente nada. ¿Y tú continúas con esa persona? Todo lo que ella me dijo, de que esa persona y yo ya no vamos a tener absolutamente nada que ver. Pero ni un solo contacto ha pasado. Ok, o sea, ya se cumplió prácticamente todo lo que te dijo. Y yo era una persona que no podía soltar a esa persona. Ok. De ningún aspecto. De ningún aspecto. Y a mí se me había olvidado. Y sabes, eso fue hace como 1 año. ¿Sabes cuándo lo recordé? Hace unos meses que pasó todo. Y dije, claro, me dijo esto, me dijo el otro, bla, 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 bla. Entonces me acordé de todo y empezó mi cabeza a girar y dije, sí pasó. Te voy a contar una historia de la universidad en donde yo iba. En la parte de abajo, bueno, en la universidad en donde yo iba, toda la parte de atrás estaba llena, bueno, de atrás y de los lados estaba llena de sembradíos, girasoles y así, muchas cosas, ¿no? Y salían víboras de repente y se colaban por los baños y así se salían porque pues, estaba lleno de puro matorral, ¿no? Y en la parte de abajo de la universidad había como un baldío. Un baldío así, pues grandotote, pero había una casita como de madera. Lámina, no sé, cartón, la verdad no me acuerdo. Y muchas generaciones antes de que yo entrara contaban la siguiente historia. Decían que se aparecía como un sopilote grandotote. Había 2 turnos, obviamente, el de la mañana y el de la tarde. Y decían que se aparecía un sopilote grandotote. Entonces, no sé cómo fue exactamente,
pero decían que había un chamán viviendo en ese lugar. Era un cuartito, así un cuartito muy chiquito, o sea, era un cuartito. Un día, él iba, se supone que él iba e iba por las serpientes y todas las serpientes que estaban ahí, las mataba y se las llevaba. Sí. Pero nadie lo creía. Y decías, no, pues se siguen saliendo y que las tuberías y que no sé qué. Y un día matan al señor, según dicen. Ok. Pero desapareció el señor y desapareció su casita de la noche a la mañana. Y empezaron ahora sí a meterse todas las serpientes y había pues, muchas serpientes en los baños de la escuela. Y por todos lados. Y decían que el señor era un chamán y se convertía en un sopilote grandotote y se iba y agarraba las serpientes y se las llevaba. Mucho tiempo yo llegué a ver mucha gente de puestos de que vendían cosas de santería o así, o puestos donde había velas y así, que vendían sal o pomada o piel de serpientes. Ok. Y entonces me quiero imaginar que era parte de las cosas que ellos hacían artesanales o vendían o algo así. Que era fuerte. Y vamos, ¿nunca tuvieron un accidente al respecto con algún animal de esos? Porque imagínate que haya serpientes donde estás en la escuela. Sí, pues, sí hubo. Hubo alumnos que tuvieron picaduras. Que los mordieron. Pero después de eso. Ah, ok. Entonces, lo que mucha gente decía es que el señor, el chamán, al final era guardián de todo eso alrededor. Ajá. Y pues cuando ya lo matan o desaparece o no sé qué pasó, pues es cuando dicen, y ahora ya no nos cuida. Y en esa escuela han habido muchas cosas, ¿eh? Sí. Hasta colmenas así de abejas que han atacado a los estudiantes. O sea, han habido cosas complicadas. Una vez un maestro se suicidó de un edificio. O sea, han pasado cosas turbias en esa escuela. No puedo decir cuáles, pero... ¿Se suicidó? Uh-huh. Y obviamente la escuela no quiso decir que había un muerto ahí y había un maestro y se había suicidado. Se aventó, o sea, se puso a la mitad del edificio y se aventó y se cayó en la puerta. Oh, bueno, también es muy nombrado, ¿no? Que en las escuelas precisamente, luego los conserjes o todo eso, manifiestan de que, pues, escuchan voces de niños o que mueven las sillas y no hay nadie, ¿no? Sí. No, sí, las energías definitivamente. Ok. Son fuertes. Evidentemente todas estas historias me parecen bastante fascinantes. Pero no le canceles a Mikey nunca. Déjame grabarte otra vez. Sí. Y seguimos platicando de historias. Estoy muy segura que podemos tener historias muy, muy chingonas. Sí, claro que sí. Más si... Ahí tengo inclusive material, tengo fotografías de todo ese tema. De Jorgito no de eso, ¿eh? No. O sea... De la casa. De la casa como era, Okay. Precisamente de... Sí, tengo ahí... Te comentaba que ahora ya es museo, ¿no? Sí. Ahora es un museo. De hecho, las personas que hicieron la remodelación llegaron a fallecer algunos trabajadores. Precisamente porque tuvieron eventos de guerra. O sea, uno se infartó, uno se cayó de una escalera y se mató. Hay historias de eso, ¿eh? Sí, en los ¿verdad? centros comerciales y en las construcciones. Sí. Se supone que los albañiles dicen que si quieres, en el Estadio Azteca dicen que no que se hay caiga, bebés que y tenías recién que enterrar a nacidos, alguien. niños. Sí, bebés, también las nacidos de los constructoras. trabajadores y así. Ya ves que antes trabajaba en constructoras y precisamente decían que tenían que meter un cuerpo para que sea funcional. No le veo yo la lógica, digo, la verdad es que no le ves pies ni cabeza a que, porque son rumores, ¿no? Evidentemente, pero y siempre hay un accidentado muy grave, ¿eh? Sí. En cada construcción grande de edificios, de recintos, de todo. O sea, siempre hay muertes muy... Pues ahí está
una plaza acá en Ciudad de México, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene creo que 2 o 3 niños arriba, ¿no? Que dicen que son las almas de los niños que ahí fallecieron. O chicos, trabajadores, la verdad no. De hecho, cuando hicieron la remodelación, o sea, en mi casa donde yo vivía, sacaron monedas, sacaron cuadros, sacaron cráneos, o sea, una vez llegó el ejército y porque literal eran losas muy grandes, ¿no? Como te digo que perteneció a la Santa Inquisición, pues obviamente había sacrificios o había gente que... Y a veces te clausuran la propiedad, pues el INAI, ¿no? Sí, lo pararon. Entonces destaparon una losa donde había un subterráneo en esa losa y de ahí sacaron pues, puntas de maguey, cráneos, obviamente esqueletos, pues, ya lo valioso pues no lo mencionaron, pero en la casa donde yo vivía, literal en un cuarto, sacaron precisamente monedas. Bueno, mencionaron los que se quedaron ahí que sacaron monedas, y sí, había la zona donde teníamos un pasillo donde ahí teníamos una cantina. Ahí como daba miedo pasar, de verdad. Yo en las noches corría, o sea, era un tramito como de unos 3 metros más o menos, un pasillito. Uh-huh. No, ese lugar era completamente de miedo. Y no pasaba nada, ¿no? O sea, nunca vi nada, pero de esos lugares, sí, la energía, exactamente. La energía. Sí, daba mucho miedo. Y no nada más fuimos nosotros, fuimos todos los que vivimos ahí, todos los que vivieron ahí, todos tienen una historia. Sí, a mí me ha pasado que voy caminando y de repente siento un escalofrío así muy, muy fuerte. Y es como, ay, ¿por qué me da este escalofrío tan feo? Sí. Y no lo entiendo. Sí pasó. Y bueno, pues ahí está. Y cuando yo ya regresé de grande, te comento, bajó precisamente la directora del museo y bueno, pues ya me acredité y le empecé a decir qué era y yo le tuve que dar prácticamente el tour a la señora, a la directora, diciéndole qué pasaba en cada lugar, porque pues ella desconocía cómo estaba estructurada anteriormente. Y ella me dio acceso a lugares que no son accesos al público. Entonces ahí me di cuenta dónde estaban los baños de los monjes, dónde precisamente ellos rezaban, cuáles eran los recintos donde tenían clasificados ciertas zonas, ¿no? Y los túneles, y yo decía, no, es que aquí había un túnel, ya estaba tapado, ¿no? O sea, todas esas cosas las taparon. Ajá. Sí, claro. Ya tuve acceso al edificio ese que nosotros le llamábamos Fantasma, porque era un edificio como gemelo dentro del edificio, porque estaba abandonado. Uh-huh. Ya tuve acceso por ahí. Ya vi de qué se trataba esa parte donde me metía yo de niño. Ajá. Órale. Sí, y así hay muchas propiedades, ¿eh? Sí, ahí sí. De hecho, hay un tema muy fuerte que es la limpieza forense. Y me platicaba uno de mis amigos que si es, o sea, que a veces alguien se muere en un departamento, por ejemplo, en un departamento de Ciudad de México alguien se muere, uh-huh, y un roomie se suicida y de repente llega a los de limpieza forense, uh-huh, limpian todo, así todo, hasta los colchones a veces los lavan y entonces vuelven a tender la cama y dejan todo perfecto y lo vuelven a poner en renta. Y así hay mucha gente que ha rentado casas, departamentos, que hay mucha gente que paga mucho dinero por hospedarse en lugares embrujados, o en lugares donde hubo suicidios, en lugares donde hubo matanzas, o en lugares, o sea, eso es muy cotizado. Sí. Hay ventas de casas muy brutalmente en Estados Unidos, en México. Sí, pues las colonias de ahí del centro pues son colonias ya muy, muy, muy longevas, ¿no? La Roma, Doctores, todas uh-huh, esas colonias que están alrededor. Son edificios que tienen cientos de años. Sí. ¿Quién sabe qué tanto pasó en cada uno de esos? Sí. ¿Quién sabe qué esconda cada edificio? Y que además la estructura tampoco puede ser muy fuerte o muy débil ya después de tantos años. Porque quieras o no, aun tener túneles o cráneos debajo de tu construcción también afecta, ¿no? También afectan muchas cosas. Ahí están me voy a pasar un tema muy brutal, que ahí están los cenotes de Cancún, ¿no? Bueno, de Quintana Roo, en donde la gente se mete a los cenotes como si no pasara nada, que apenas hay chicas que chicos que se han enfermado cuando se les olvida que es un espacio donde hubo
pues donde hay murciélagos y el ese del murciélago es pues ácido, es horrible, lleno de 20 cosas. Y que además ahí tiraban a los cadáveres, o sea, hay huesos abajo, hay pues, un montón de cosas, o sea, son lugares sagrados, los cenotes de Quintana Roo son lugares sagrados en donde, porque ahí había mucha matanza, en donde aventaban a los cuerpos, y a los cuerpos a lo loco, o sea, aventaban cuerpo tras cuerpo tras cuerpo, y pues obviamente en una cueva, en donde está húmedo, en donde hay murciélagos y salen, pues tú ves a saber todo lo que le salía a los cuerpos putrefactos de ahí. Pues claro que las aguas están contaminadas, claro que no es un tour turístico en el que tengas que ir para decir, sí, yo pagué el tour turístico en donde me fui a un cenote virgen. Pues claro que si es un cenote virgen todavía más, nadie lo conoce y ya han salido enfermos, intoxicados y demás, ¿no? Sí, pues sí, imagínate. Que igual hay ruinas y así, ¿no? Porque aparte es agua que no se mueve, está estática. Y que si tanto le tienes miedo al chikungunya, que sí, ¿no? Que son los mosquitos, al dengue y todo eso, pues ahí es agua acumulada, estancada, fría. Sí. Con roca que está solidificada ya de diferente forma. Yo no sé con qué esté compuesta o constituida esa roca, ¿no? Sí. Toda la humedad, o sea, al final es un cuerpo putrefacto. Sí. Y aunque hayan pasado millones de años, o miles de años, perdónenme, porque millones son demasiados. O sea, aunque hayan pasado miles de años, al final es un agua estática. Sí. Y que sigue estando ahí, húmedo. Y que si viven ahí murciélagos, evidentemente es por algo. Sí. Sí, ¿no? Y como dices, la verdad es que lo que defecan los murciélagos es completamente deshacen las cosas. El guano es súper corrosivo, ¿no? Destroza literal cualquier cosa que caiga. Sí. Corrosivo a más no poder. Sí he tenido oportunidad de entrar a cuevas así. Y es impresionante, ¿no? De hecho, no dudo que inclusive en el edificio yo nunca vi, o sea, sí, llegabas a ver algo, pero muy esporádicamente. Ajá. Y sí se veía eso. El terremoto, luego si quieres platicamos de ese tema, cómo lo viví ahí, porque yo estaba muy chiquito y mamá me mandó a la escuela. ¿Y tú viviste ahí en la escuela, el terremoto? No, eran las 7:19 y yo entraba a las 8. ¿Y tú así con tu uniforme y todo? Sí, literal, pues iba yo en tercero de primaria, me parece, en segundo. ¿Estabas bien chiquito? Sí. Y viendo ahí los cuerpos cómo estaban ahí tirados en la calle. Sí, y yo agarró de la mano de mi hermano yéndole, porque mamá me mandó a la escuela. Yo dije, ahora digo, ¿pero por qué hizo eso, no? ¿Quién sabe? La rutina, ¿no? Nos quería ahí. O de decir, como las mamás que dicen, no importa si estás enfermo, vas a la escuela. Sí. Vas porque vas, ¿no? O sea, pero se nos olvida que en la Ciudad de México hay muchos cuerpos. Sí. Muchos cuerpos debajo. Los dos. Sí. Regresamos. No, pues hay capas, ¿no? Dentro de la misma, dentro del mismo zócalo, pues sí. La plancha del zócalo, efectivamente, abajo, ¿no? En la catedral, pues hay gente cremada, hay cuerpos, ¿no? No, pero se ve inclusive en la catedral pusieron unas como losas de vidrio donde puedes ver tú la parte de abajo, ¿no? Nunca he entrado. No, sí, es que ya... porque de esa catedral, bueno, pues se menciona que hay otra catedral abajo, ¿no? Esa catedral inicialmente no tenía que haber sido edificada como está. Supuestamente la capital iba a ser Puebla, no la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahora que voy a Puebla me estaban mencionando precisamente en un tour que cuando quieren empezar a edificar la catedral poblana, se pierden los planos. Ya posteriormente los encuentran, pero ya la catedral poblana ya estaba edificada, ya estaba construida. Entonces encuentran los planos y lo que iba a estar en Puebla estaba aquí, es precisamente la catedral de la Ciudad de México. Sí, que bueno, tampoco... Mencionan que donde está Mercaderes abajo, pues es que nada más es rascarle tantito todo lo que han encontrado ahí cuando fue la excavación del metro, ¿no? Sí, hay muchos secretos. Y hay muchísimas cosas ahí abajo de la plancha. Sí, está muy cañón.
Sí. Qué miedo. Yo creo que no importa la religión que tengan, hay que rezar u orar por todos esos cuerpos y todas esas personas que han fallecido en el terremoto del 85. Sí. En el 2017, ¿no? En lo de Tlatelolco, o sea, muchas cosas. Yo me acuerdo inclusive que cuando era niño, mi mamá me llevó... Estuvo un tiempo con mamá en un edificio de Tlatelolco. Estuvimos viviendo pero un corto lapso. Eran altísimos. Eran altísimos edificios. Y sí llegué a ver cuando estaban tirados, cuando estaban los escombros y cuando la gente pues estaba literalmente montada en esos cerros de piedra, sacando cuerpos y cuerpos, ¿no? Sí. Porque nosotros tuvimos que salir de nuestra casa en ese momento. Sí, de por sí fue bastante impactante. 2017. No, pero el del 85. El del 85 no me Ajá. puedo imaginar lo brutal que estuvo, claro. No, sí, no hay precedente. Sí. La verdad es que ha sido el más fuerte de todos los que han pasado. Y sí lo recuerdo. Y estaba yo muy pequeño. Debe haber tenido como 8 años. Pero lo recuerdo perfectamente bien. De hecho, estaba mi abuela y empieza... ella comentaba que poniéndose dentro de las traves de los marcos de las puertas, pues obviamente ella nos comentaba que era la estructura más firme, ¿no? De una construcción. Entonces recuerdo perfectamente que empieza a rezar: Padre nuestro que estás en los cielos, y retiemble los centros de la tierra al sonoro rugir del cañón. Y nosotros así de... ¿Qué? ¡No! Ya nos quedamos así viéndola del miedo, ¿no? Del pánico, porque sí, te digo, me asomé por la ventana y la Torre Latino, literal, era una estructura que se mecía. Resorte. Era un resorte, exactamente, era un resorte. Wow. Y decía, impresionante porque se veía, o sea, tú decías, ¿por qué no se cae? O sea, se hace así, se hace así, se hace así, se hace así. Sí, por los cimientos hidráulicos que les ponen. Sí. No sé si sean gatos o no sé qué sea, o una estructura especial. Porque ya después, bueno, comentando, investigando, esa estructura creo que aguanta terremotos hasta de 9 grados. Uh-huh. Entonces sí, es puro acero. Acero vil. Qué cosa. Sí. Ahora sí. Ojalá nunca lo vivan. No. Eso te dan mucho miedo, ¿verdad? No, es que no quisiera ver todo lo que... Sí, en el 2017 fue impactante. En el 85 estuvo bien cañón. O sea, sí. ¿Sabes qué? Ya hay un pánico social. Y un pánico social me refiero a que ya la gente suena la alerta sísmica y ya hay demasiados momentos tensos para la Ciudad de México. O sea, ya es un motivo de espanto, de pánico, ¿no? Entre la gente. Entonces, no, espero que no. La verdad, es una de las experiencias que yo creo que si hubiera vivido no le hubiera deseado a nadie que pasara. ¿Te da miedo? Pero, no, lo que sí es que, esto no va a salir, pero lo que sí es que cuando vivía en San Pedro, uh-huh. San Pedro sí era puro fango abajo. Uh-huh. Y ahí, cuando pasó el de 2.1, 1.3, 1.5, yo todavía vivía acá. Que ya empezaron los sismos con el epicentro precisamente en la Ciudad de México. Pues ahí fue el epicentro en Mixcoac. ¿En serio? Y se sintió entonces durísimo. Mi cama estaba así y se sintió. Y yo desperté así, y yo, como el exorcista, y me desperté así, yo, está temblando. La alerta sísmica. Uh-huh. ¿Por qué? Ay, no sé si quiero decir esto en la cámara, pero la alerta sísmica está en la República Mexicana, vaya, no sé en qué puntos porque hay que ponernos a investigar, pero los epicentros regularmente es Guerrero, Puebla, Oaxaca, ¿así? Sí, viene de Guerrero. Pero ¿cuándo que ha temblado en Ciudad de México, que el epicentro de Ciudad de México? Nunca había visto yo eso. ¿Y cuándo suena la alerta sísmica? No, nunca. Entonces, ¿no tenemos, no sé, sensores? ¿Algo en Ciudad de México que nos ayude a saber que un día va a temblar y se va a derrumbar y se va a hacer un socavón gigante? Entonces, no hay detectores de sismo en Ciudad de México, solo a su alrededor, por el impacto de las placas supuestamente tectónicas. Que tenga cierta magnitud, entonces se activa la alarma. No sé cuál
sea el grado, la escala como tal, pero Sí. son arriba de 5 grados. Pero yo te puedo decir que fue horrible. A mí me tocó peor ese, el de 1.3, por Sí, el fango pues de donde porque está estaba ahí. construido. Sí, Porque el epicentro fue ahí en Mixcoac, que son 5 calles, sí. a los de 5.2 que fueron y que me tocó en Condesa. O sea, Porque luego ni se sienten, ¿no? O sea, tembló y ni te enteras, ¿no? Así, no sentí ni absolutamente nada. O hay veces que llega a sonar la alerta sísmica y no sientes el temblor. Afortunadamente yo creo que en ese lapso estoy mal hecho, pienso, porque no me dan absolutamente nada de miedo que tiemble. Al contrario, cuando llega a suceder eso, sí soy una persona que puede controlarte, que te digo que tranquilo, o sea, sí tengo ese tema de que no te pasa nada. No te preocupes, no me... A pesar de haber vivido el 85, no me paniqueo, no me da ese terror. No, es más, cuando tiembla yo me quedo en mi casa. No bajo. Y veo que todo el mundo corre, ¿no? O sea, sí, hasta parece una caballeriza por unos apartamentos también. No sé, y todo el mundo se ponen a llorar algunos, ¿no? O se bajan en chones, o así como les agarre, ¿no? Sí. La verdad es que sí me ha tocado eso. Y no, yo ahí sí me quedo ahí tranquilo. Ahí se ponen ahí al lado del edificio, digo, pues retírense más, no sé si quieren, porque si se cae, pues se les va a caer encima, ¿no? Pues sí. Está. Sí. Pero bueno, pues es el tema. Jezreel, muchas gracias por haber estado aquí. De verdad que ha sido una plática divertida, tenebrosa, Tuvo sus tintes. complicada, pero muy buena. Yo sé que la va a disfrutar muchísimo la gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Te repito, como hace ratito, las puertas están abiertas del canal cuando tú quieras. Muchas gracias. Del podcast cuando tú quieras. Y con mucho gusto con todas las historias que tienes. De verdad, para nosotros fue magnífico haberte escuchado. Y no sé si quieres agregar algo más. No, pues muchas gracias por la invitación. Y esperemos, claro que sí, contar con nuevamente otra invitación para contarles otras cosas. A ver. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Y amigos, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. No se olviden de darle like, de suscribirse, de compartir. Y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharnos y por ver un capítulo más de Sin Sentido Podcast. Un podcast sin sentido. Cuídense mucho. Bye.